Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejercicio en el cual nos piden calcular el área sombreada que se define con las rectas F y G y el eje X. Entonces, este problema lo vamos a desarrollar con tres métodos muy interesantes. El primer método va a ser basado en la utilización de la fórmula base por altura sobre 2. Es decir, para ello vamos a tener que definir una altura y una base del triángulo, ¿no? En el método 2 o la segunda forma de resolver este problema vamos a utilizar lo que son determinantes, el método de determinantes. Y en el método 3 vamos a ver un poco de cálculo integral. Bueno, entonces vamos a comenzar con el método 1. Para ello nosotros tenemos que definir una base y una altura. Bueno, la base podemos decir que sea, por ejemplo, este segmento, y la altura correspondiente a ella sería la que parte de este vértice que le voy a poner B. Entonces acá el vértice del triángulo le voy a poner A y a este vértice le voy a poner C. Entonces, para el primer método, lo que debemos de calcular es una base, voy a ponerle B, y su altura relativa a ella. Entonces, para ello, vamos a tener que hallar algunas coordenadas, principalmente de los vértices del triángulo. Vamos a hallar, por ejemplo, el vértice A va a tener por pares ordenados a lo siguiente. En el eje Y directamente podemos decir que es 0, porque el punto A pertenece al eje X y en el eje X las ordenadas valen 0. Y para hallar la abscisa en A, lo que tenemos que hacer acá es decir que la función f de x es igual a 0. Pero f de x es 2x menos 4. Si nosotros resolvemos esta ecuación, x nos va a resultar 2. Por lo tanto, el par ordenado de A va a ser 2,0. Haciendo lo mismo para el vértice C, vamos a decir que el par ordenado de C es x, 0, porque también pertenece al eje X, en donde esta X, la abscisa del punto C, la vamos a calcular cuando hagamos a g de x igual a 0. Y g de x nos dicen que es menos x más 5 igual a 0. Por lo tanto, x despejando tenemos que vale 5 unidades. Entonces, el par ordenado quedaría 5 en x y 0 en y. Con esto entonces podemos hallar lo que es b, ya que podemos decir acá que esta abscisa vale 2 y la abscisa por acá vale 5. Y b simplemente sería una diferencia de 5 menos 2 y eso resulta 3. Entonces ya tenemos un primer valor y solo nos faltaría hallar h. Pero h coincide con la ordenada de b. Para ello tenemos que hallar las componentes del punto B. El punto B tiene x y y, acá y ya no es 0. Para resolver esto tenemos que igualar las funciones porque hay un cruce, B es una intersección de f y g. Entonces si nosotros igualamos f de x con g de x, lo que vamos a obtener es la x del punto B. F de x es 2x menos 4 y g de x es menos x más 5. Si nosotros operamos esto, nos resulta que x vale 3 unidades. Ahora nosotros para hallar y podríamos reemplazar 3 en f o en g. Entonces vamos a reemplazar en cualquiera de ellas. Vamos a elegir nosotros a g. Si nosotros reemplazamos en g igual a 3, quiere decir que en donde está x colocamos 3 y lo que resulte es nuestra y en este caso sería 2 unidades. Entonces nuestro par ordenado sería en x 3 y en y 2. Habíamos dicho que h coincide con la ordenada de b, o sea con 2. Entonces tenemos h y b, por lo tanto el área del triángulo se puede calcular. Vamos a decir que el área del triángulo es A, entonces sería base, ¿no? Que es 3 por la altura, que vale 2, dividido sobre 2, esto nos resulta 3 unidades cuadradas. Entonces,
con el método 1 nos está saliendo que el área vale 3 unidades cuadradas, siendo la clave B como respuesta. Vamos a entonces bueno, ahora hemos desarrollado el problema con el método 1. Bueno, ahora vamos a desarrollar el problema con el método 2, el método que utiliza determinantes. Entonces el resultado debe ser el mismo, es decir, 3 unidades cuadradas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a resolver entonces el problema con el método 2. Para ello necesitamos las componentes, ¿no? Las coordenadas de los vértices del polígono que queremos trabajar. En este caso es un triángulo y los vértices que habíamos definido era A, B y C. Pero en la solución anterior habíamos encontrado las coordenadas de A, que era 2,0, las coordenadas de B, que era 3,2, y las coordenadas de C, que era 5,0. Bien, entonces el método nos dice que nosotros vamos a poder encontrar el área de una región poligonal cuando nosotros ubiquemos las componentes de las coordenadas de los vértices. Por ejemplo, nosotros vamos a considerar cualquier vértice de inicio. Por ejemplo, vamos a considerar como inicio al 3,2. Entonces ponemos por acá 3,2. Luego nosotros vamos a movernos en sentido horario. Por ejemplo, le sigue C, que sería 5,0. Luego le sigue A es 2,0. Y finalmente le sigue B nuevamente. Una vez que se repita las componentes de la primera coordenada que colocamos los determinantes. Y lo que hacemos ahora es multiplicar en A. Por ejemplo, sería 5 por 2, que resulta 10, 0 por 2, que resulta 0, y 0 por 3, que resulta 0. Luego 3 por 0, que resulta 0, 5 por 0, que resulta 0, y 2 por 2, que resulta 4. Lo que hacemos ahora es sumar verticalmente. Si nosotros sumamos, por ejemplo, acá tenemos 10 y por acá tenemos 4. Entonces, si nosotros restamos 10 menos 4 y lo dividimos sobre 2, vamos a encontrar lo que es el área. Entonces el área estaría resultando 6 sobre 2 y esto es 3 unidades cuadradas, tal y como nos quedó con el método anterior, 3 unidades. La respuesta es la B. Bueno, ahora vamos a resolver de una tercera manera con el método de integrales. Para ello debemos de tener en cuenta que la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2 más una constante. Pero si nosotros aplicamos una integral definida, es decir, cuando va de a a b, dx de dx, simplemente resulta x al cuadrado sobre 2 evaluado de a en b. Esto quiere decir que vamos a reemplazar en x b y a, ¿no? Es decir, b al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre... Bien, entonces para nosotros aplicar integrales lo que tenemos que hacer primero es dividir el área en dos áreas pequeñas, ¿no? Imaginemos que esta sea A1 y el otro es A2. La suma pues nos va a dar el área total. Lo que tenemos que hacer es definir nuestro rango acá en X. Sabemos que este punto es 2, este de acá en X le pertenece al vértice B y es 3 y este de acá es 5. Entonces se dice que si nosotros aplicamos la integral definida a una función, se va a hallar el área bajo la curva, bajo la gráfica de esa función para el rango que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hallar a1, tenemos que definir la integral que va de 2 a 3 de la función, que en este caso es f de x. Y f de x, vamos a ponerle completo para entender. Entonces, esto resulta la integral de 2 de 3 de f de x, que es 2x menos 4 de x. Y el área A2 va a ser cuando nosotros apliquemos la integral definida de 3 a 5 de g de x, porque ahora la función ya corresponde a g de x. Entonces vamos a decir que g de x es menos x más 5 de x, y solo basta operar cada integral para poder hallar lo que es el área A1 y A2. Acá aplicamos algunas propiedades de integración. En el canal tenemos videos muy detallados de las propiedades de las integrales definidas. Dejaré el link para que puedas revisar. Esto pues va a resultar de manera casi resumida dos veces la integral de 2 a 3
de x de x menos la integral 4 veces la integral de 2 a 3 de x. Acá abajo, similar, vamos a tener menos la integral de 3 a 5 de x más la integral de 3 a 5. Bueno, podemos dejarlo como 5 de x. Entonces vamos a decir que a va a ser igual a a1 más a2, y esto es igual a decir 2 veces la integral de 2 a 3 de x resulta x al cuadrado sobre 2, que vamos a evaluar de 2 a 3. Luego tenemos menos 4. También podemos decir acá como nota que si nosotros tenemos la integral, por ejemplo, de a en vez de simplemente de x, esto resulta x, que vamos a evaluar en a b. Entonces, en este caso sería 4 veces x, que vamos a evaluar en 2 y 3. Ahora, esto corresponde a a1. Luego, a2 es menos x al cuadrado sobre 2, que va de 3 a 5, más el 5 de acá lo podemos extraer y nos va quedando lo mismo que la nota, o sea 5x, y x lo vamos a evaluar en de 3 a 5. Entonces el área va a ser pues 2 veces 3 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2, ¿no? Aplicando la primera nota. Por acá tenemos 4 veces, reemplazamos en x 3, 2, y bueno, acá sería 5 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2, y por acá 5, de igual manera x en 5 y en 3. Esto de acá representa diferencias, como podemos ver. Bueno, acá operando vamos a tener 9 menos 4, bueno, tenemos 5, por acá tenemos 4, acá vamos a tener 25 menos 9, 16, sobre 2, 8, 5 por 2, que sería 10. Si nosotros operamos esto, nos va a resultar 3 unidades cuadradas. Y es así como nos está resultando la misma clave, el mismo resultado. Bueno, entonces con esto llegamos al final del video. Espero que les haya servido alguno de estos métodos. Normalmente se utilizan estos métodos para calcular áreas en el plano cartesiano. Si tienes alguna duda, te invito a dejarlo en los comentarios. Y bueno, conmigo sería entonces hasta un próximo video.